Esta semana en Cuadriga, apertura de Irán, jugada de distracción, avanza el diálogo sobre la actividad nuclear iraní. La representante europea de política exterior Catherine Ashton ha presidido una ronda de negociaciones entre Irán y el G5+1, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, China y Rusia, más Alemania. Son las primeras negociaciones desde la elección del nuevo presidente iraní en junio. Hassan Rouhani se considera más pragmático y flexible que sus antecesores. Su reciente visita a los Estados Unidos fue considerada como un intento de acercamiento. Era la primera vez desde la revolución de 1979 que un líder iraní establecía contacto telefónico con el presidente estadounidense. Pero para muchos, las conversaciones de esta semana son la prueba de fuego sobre las verdaderas intenciones de Teherán. ¿Puede Irán convencer al mundo de los supuestos fines pacíficos de su programa nuclear? ¿O es este nuevo diálogo una mera estrategia? Conduce el programa Víctor Manuel Borges. Hola, ¿qué tal? Desde Berlín les doy una cordial bienvenida a esta nueva edición de Cuadriga. El cambio político en Teherán y las duras consecuencias de las sanciones occidentales sobre la economía iraní han sido factores determinantes para que el régimen de los ayatolás decida reanudar las conversaciones sobre su controvertido programa nuclear. Sobre este tema quiero hablar con nuestros invitados de hoy, a quienes paso a presentar de inmediato. Bernd Pickert, politólogo alemán, se ha desempeñado como periodista independiente para varios periódicos y ha trabajado y vivido durante mucho tiempo en América Latina. Desde 1994 trabaja en la redacción internacional del diario berlinés Die Tageszeitung y es un especialista en temas de seguridad internacional. Carmen Valero, periodista española desde hace 2 décadas, integra el cuerpo de corresponsales de la agencia de prensa EFE de España. Se ha especializado en temas internacionales de seguridad y defensa y en la actualidad vive y trabaja entre Madrid y Berlín. Y Cristina Erck, periodista alemana, comenzó su carrera en un diario de Buenos Aires y posee una vasta experiencia en América Latina, el Cercano y el Medio Oriente. Ha colaborado con la revista de noticias alemana Focus y el diario suizo Neue Zürcher Zeitung. Desde 2002 vive y trabaja en Túnez. Estas conversaciones entre el régimen de los ayatolás y la comunidad internacional, ¿significa el retorno a la sensatez? ¿Es posible ser optimista? Sí, creo que sí. Uno puede ser optimista porque, por una parte, la presión interna en Irán es bastante grande, porque la situación económica es un desastre y hay que cambiar algo. Y también la isolación de Irán internacionalmente, gracias a las sanciones, es inmenso. Y yo creo que esta vez tienen un verdadero interés de abrir el país otra vez. ¿Ustedes comparten esa opinión de que es posible ser optimista hoy en día? Sí, yo coincido absolutamente con Cristina. Creo que Irán necesita urgentemente flujo de capitales, sobre todo, para sacar el país de la penuria a la que le han llevado las sanciones de la comunidad internacional. Ello se detecta simplemente por el resultado de las elecciones que ha llevado Rouhani al poder. Es un voto de protesta a la política que llevaba su antecesor y hay que entenderla de esa manera. Y la única manera de que él tiene para llevar a cabo, para cumplir las promesas electorales, es precisamente abriendo el país a la comunidad internacional, es decir, poniendo su programa nuclear bajo la inspección y el control de los organismos internacionales. Es la única opción que tiene y tiene prisa por hacerlo porque la situación interna en Irán es complicada. De ahí la premura con la que él quiere negociar y llegar a un posible acuerdo. O sea que se impone la sensatez. Bueno, yo coincido en grandes partes, solo para... Bueno, soy un poco más cauteloso tal vez, porque al final no depende solamente de la voluntad de los iraníes, sino también de la voluntad del Occidente, especialmente de Estados Unidos, ¿no? Porque al final Irán o cualquier presidente iraní no puede entrar en estas negociaciones dispuesto a rendirse, dispuesto a hacer caso a todas las demandas del Occidente. Entonces, si el Occidente puede aceptar que exista un programa nuclear en Irán, aunque
disminuido tal vez, no con el enriquecimiento de uranio hacia 20%. Eso sería posible, ¿no? Pero hay que realmente encontrar un compromiso, y con la posición muy dura de Israel y con el apoyo que esta posición tenga en el Congreso de Estados Unidos, yo veo que para ambas partes esas negociaciones, aunque el clima se ha mejorado bastante, serán duras. Pero esto no significa, digamos, cuando tú te refieres que hay varios elementos y actores internacionales, por así decirlo, que inciden en este drama, por así decirlo, en este controvertido programa nuclear, ¿no es acaso una posibilidad estas conversaciones que se llevan a cabo? ¿Son realmente creíbles? Yo creo, sinceramente, que son absolutamente creíbles porque la comunidad internacional necesita un acuerdo y Irán necesita un acuerdo. O sea, son negociaciones que se remontan, o sea, tienen casi 10 años de antigüedad, 11 años de antigüedad, giran en torno a los mismos temas. Irán es parte del Tratado de No Proliferación Nuclear. Lo que ocurre es que no se ha adherido a alguno de sus protocolos, como es aceptar inspecciones de forma sorpresiva y en profundidad, cosa que supongo que tampoco van a aceptar de buen grado en esta ronda en esta ronda de negociaciones. Es decir, pero yo creo que tanto Estados Unidos como Israel, luego supongo que abordaremos el tema, están decididos a aceptar. De hecho, el 5+1 lo acepta, que Israel disponga de un programa nuclear con fines pacíficos. O sea, eso lo contempla el tratado. Lo que hay que hacer es asegurarse de que efectivamente ese programa nuclear es para fines civiles. Pero yo creo que si Irán da las garantías de que así es, no tiene por qué tener ningún problema. Ya, pero ahí entramos en los problemas, ¿no? Porque ¿Por qué? por el tamaño del programa nuclear de Irán. Es decir, todas las sospechas de que este programa no sea para fines pacíficos, sino para en fin, de construir una bomba nuclear, es por el puro tamaño, porque los planes o la realidad del uso pacífico de la energía nuclear no coincide con el tamaño, con el número de centrifugas que tiene, con los diferentes reactores de agua pesada. Todo eso va más dirigido a otros fines, ¿no? Irán creo que no tan fácilmente sería dispuesto a abandonar todo este tamaño, ¿no? Entonces, creo que en los detalles hay muchos problemas, ¿no? Porque al fin nadie ha sabido o ha conocido alguna evidencia concreta que Irán realmente está construyendo la bomba, lo que nos hace sospechar todos que eso tiene otra cosa detrás, es el tamaño y el hecho de que Irán por muchos años ocultó justamente todo este programa de los controles internacionales de la Agencia Internacional Atómica, ¿no? Y creo que para Irán, o es decir, en lo que es la relación entre Estados Unidos e Irán, no solamente hay una desconfianza por parte de los Estados Unidos hacia Irán, sino viceversa también. Y eso con historia también, ¿no? Estados Unidos estando detrás del golpe militar en los años 50, después apoyando a Irak durante la guerra contra Irán, un montón de cosas más, ¿no? Entonces, crear confianza es para ambas partes no tan fácil, ¿no? Y creo que puede ser que en las negociaciones concretas estas pequeñas cosas, es decir, si alguien se siente disminuido por el otro lado, o ridiculizado, o preguntar a simplemente rendirse, van a fracasar. Entonces, requiere de mucho, digamos, de mucho tacto de los negociadores, de encontrar soluciones que ambas partes también pueden vender en sus propios países. Pero se puede ser un poco, digamos, un optimismo, por así decirlo, cauteloso, porque si pensamos en que el expresidente Ahmadinejad apostaba por la confrontación, hoy en día el nuevo presidente Rouhani apuesta por la diplomacia, ¿no? Y en ese sentido se puede ser bastante optimista, por así decirlo, ¿no? Sí, porque estaba sumamente importante este cambio, porque después de los años de Ahmadinejad era un fracaso completo diplomático, y aislando Irán más y más. Y los únicos al lado de Irán son Siria y la Hezbollah en Líbano. Y bueno, China tal vez,
para comprar el petróleo. Rusia. Pero Rusia sí, pero lo interesante es que Rusia ahora en Ginebra es más cautelosa que los otros países que participaron en los negocios, en la negociación. Pero siento que ellos le han suministrado tecnología para la construcción de algunas centrales nucleares. Centrales nucleares, sí. Pero Bushehr, por ejemplo, estaba primeramente construido para Siemens. Y después del cambio en Irán eran los rusos que lo completaron. Pero, como dijiste también, es la desconfianza que están haciendo en Fordo, por ejemplo, donde no dejan entrar. Para los controles es cerca de digamos, subterránea que también las bombas más sofisticadas no pueden destruir. Y por eso con razón el oeste está sospechoso que están haciendo allá, y como ya hay un enriquecimiento hasta 20% que uno puede utilizar también para construir fines militares. Claro que sí, y yo creo que los primeros días ahora en Ginebra eran para construir confianza primeramente. Y parece con éxito, porque en 3 semanas van a continuar ya. Y pues claro que, como lo dijo, que la presión interior en Irán es inmensa. Y también es en el interés de Barack Obama, que necesita un éxito para su política interior también, después de Siria, después de las discusiones de los últimos días con el Congreso. Así que para él es muy importante también tener éxito. Yo quería que, pese a la política de enfrentamiento, de amanillar, las conversaciones sobre materia nuclear no se han interrumpido. O sea, siempre ha habido contactos y el problema siempre ha girado en torno a 2 problemas fundamentales, porque de hecho la última propuesta que se hizo en la última reunión en Rusia, que se hizo en febrero, gira siempre en torno a 2 problemas. Uno de ellos es la exportación, de alguna manera, el traslado de todos los depósitos de uranio que tiene Irán a un tercer país. En un momento se habló de Rusia, cosa que Irán no quiere, no acepta. Es decir, que las negociaciones es posible que vuelvan a girar. Y como digo, la inspección sin previo aviso y en profundidad de los inspectores de la Agencia Atómica Internacional. Dependiendo más transparencia sobre la capacidad real que tiene Irán para pasar de la tecnología nuclear a la construcción de bombas, hay diversidad de opiniones. Para Israel, que siempre elige también la vía tremendista, pueden ser unas semanas. Para Estados Unidos estamos hablando de un año como mínimo. Es decir, enriquecer uranio al 20%, que es una de las exigencias que se pone, es una cosa, y para fabricar una bomba atómica se requiere el 90%. Eso no significa que no tengan la tecnología necesaria para hacerlo, pero incluso aunque lo puedan hacer, después necesitan tener la capacidad para poder instalar eso en las cabezas de los misiles nucleares. Es decir, no es una cosa que vaya a suceder mañana. Es cierto que hay mucha desconfianza, porque en los últimos años, cuando empezaron las negociaciones con Irán en el 2006, Irán debía tener unos 100 centrifugadoras y ahora tiene casi 20.000. Es decir, la magnitud del programa es enorme. Pero también hay que decir que Irán tiene una voracidad energética impresionante. Es un país que tiene una población muy joven, que él no puede, ni siquiera le basta los recursos en petróleo, en gas para consumo interno. De hecho, para poder cumplir los compromisos que tiene con algunos países como Rusia, tiene que importar gas, pese a ser uno de los yacimientos más importantes del mundo, de las repúblicas del Cáucaso. Es decir, hay un entramado de cosas que hace que las negociaciones efectivamente van a ser muy complicadas, pero creo que sería irresponsable no darles una oportunidad. Y de hecho, creo que todos están interesados en que esto realmente siga adelante. Otra cosa es qué va a pasar después con el equilibrio geopolítico en la región de Oriente Medio. Eso es otra cuestión. Es una cuestión muy importante y muy interesante, sí. Porque
Arabia Saudí ya tema que hay un acuerdo entre los Estados Unidos e Irán, porque Irán es el gran enemigo para ellos, porque es el chiita. Sí, ya vamos a tocar ese tema, pero yo quisiera retornar a algunos factores internos que tienen que ver con la población, porque si bien es cierto, hablamos al comienzo de que producto de las sanciones este régimen se ha visto en la necesidad de alguna manera de poder negociar, de volver a las negociaciones, digamos, y por otro lado está el factor interno. O sea, también... Claro, es muy importante, También en la política interior hay mucha presión. Recordemos que en las últimas, no en estas elecciones, sino en las penúltimas, cuando Ahmadinejad salió victorioso, hubo muchas protestas en las calles. Es decir, la población salió a la calle a protestar, a reclamar, y todo ese movimiento prácticamente quedó en la nada. Fue como el inicio, por así decirlo, de lo que después se llamaron las primaveras árabes. Bueno, pero hay que ver, claro... ¿Qué está pasando realmente en el interior, en Irán el interior, mismo? sí. No se ve los jóvenes o todos que son descontentos en las calles porque tienen miedo de que sería con mucha sangre otra vez. Eso que quieren evitar, la represión, sí. Pero claro que son descontentos. Sí. Es como dijo Carmen, es una población muy joven y oficialmente son 20% de los jóvenes sin empleo, pero son mucho más. Muchos toman droga, es la cifra la más alta del mundo en porcentaje a la población que está adicta de drogas porque no tienen horizonte, no tienen perspectivas. Y la situación, bueno, hay una inflación enorme, el real perdió en el valor hasta 80%. ¿no? Y la gente no puede comprar ni el pan, porque dobló casi el precio del pan simple. Y así que es la presión del interior, porque Ahmadinejad estaba diciendo, bueno, vamos a ayudar a la población, a los campesinos y tal, pero no tiene más las medidas. Porque el ingreso de petróleo el petróleo ha descendido limitado. Un 60% las exportaciones, bueno, si no me equivoco. sí, casi. Es de más que 2,5 millones de barriles al día a menos de 1 millón. A menos de 1 millón, ¿no es cierto? Sí. Pero, y por eso no pueden financiar este programa interior. Y necesitan que cambian las ideas. Se habla, perdón. Que se ha hablado siempre, digamos, también de la mala gestión política y económica, del tema de corrupción, que es un tema también clave. ¿Y cómo ves tú esta situación interna de lo que está pasando, sobre todo lo que planteaba Cristina a propósito de los jóvenes? Lo que hay que ver es que al final la estructura del poder de Irán se quedó igual, ¿no? Es decir, siempre se hablaba, y con razón, que Ahmadinejad no era el más poderoso, sino que es el líder Ali Khamenei. Y Ali Khamenei está en el poder hasta el momento, ¿no? Y sin su voluntad y sin su beneplacer, el presidente electo no puede hacer muchas cosas, ¿no? Por eso Israel habla de que eso es una distracción, que solamente se cambiaba el tono, pero no se está dispuesta a cambiar nada. Lo que yo no creo, por justamente lo que dijeron ustedes, que la presión interna por cambiar algo, por mejorar la situación, es tan alta en este momento que realmente hay que buscar salidas, incluyendo con concesiones que hace 10 años nadie estaba dispuesto a hacer hacia el occidente, ¿no? Es decir, sí, el tono de confrontación. Creo que aunque este es un gobierno ahora de reformistas, se puede decir, ¿no? Y entre los varios candidatos para las elecciones presidenciales, uno que era más reformista no se permitió que se presentara como candidato, pero entre los que sí se podían presentar, Rouhani seguramente era del lado reformista, ¿no? ¿Qué significa eso? Que
otra vez lanzando un poco de esperanza entre la población hacia cambios y con un cambio de tono y con mejorar las relaciones hacia el Occidente, dar alguna perspectiva de salir de este aislamiento, ¿no? Porque en este momento creo que hay un interés otra vez mutuo, ¿no? De la economía del Occidente, porque Irán podría ser un gran negocio para muchas empresas del Occidente, incluyendo alemanas, que en el pasado han hecho grandes negocios con Irán, excelentes relaciones. Ahora se queda en la casi nada, y para Irán también, ¿no? Lo mismo, lo que hemos escuchado en cuanto al consumo interno y todo eso. Pero segundo, también en cuanto a geopolítica, el rol de Irán en la región es obvio, tanto en Irak como en Siria ahora, y entonces cualquier solución pacífica a mediano o largo plazo, algo que el Occidente busca, ¿no? Incluyendo los Estados Unidos buscan, excluyendo a Irán o con malas relaciones a Irán o como Irán como adversario de siempre, eso tampoco no es viable, ¿no? Y por eso también se buscan una mejora de las relaciones. Tú mencionaste, discúlpame, tú mencionaste algo bastante importante que tiene que ver con el poder en la sombra, ¿no? Sobre este tema en particular nosotros preparado, nuestro equipo ha preparado una nota que es para ver en definitiva, que se centra en cuán real es el poder de Rouhani. Veamos. Rouhani ha adoptado esta postura con la intención de mejorar sus relaciones con el resto del mundo y ha hecho muchas declaraciones acertadas, pero la cuestión ahora es si podrá llegar hasta el final. En el sistema iraní, él no es el único responsable de las decisiones y no es él quien tiene la última palabra. Apoyamos y reconocemos la importancia de los esfuerzos diplomáticos del gobierno y respaldamos la intención de su último viaje, aunque en nuestra opinión, parte de lo que ocurrió en Nueva York no fue apropiado. Confiamos en el personal diplomático de nuestro gobierno, pero somos escépticos respecto a los estadounidenses. No se puede confiar en los Estados Unidos. Son un gobierno arrogante que no cumple sus promesas y está controlado por una red sionista internacional. Irán intenta desesperadamente quitarse las sanciones. Sería un error histórico reducir las sanciones cuando están tan cerca de conseguir sus objetivos. Este es el momento oportuno para conseguir una solución diplomática genuina que ponga fin pacíficamente al programa nuclear iraní. Pero esta oportunidad solo se podrá aprovechar si la comunidad internacional sigue ejerciendo presión sobre Irán, porque esa presión es lo que ha obligado a Teherán a negociar. Bueno, hemos visto que Netanyahu no está dispuesto, él recomienda que no se suavicen, que no se flexibilicen las acciones. Esto que mencionamos al comienzo, de cuál es el verdadero poder en la sombra que existe en Irán. Yo discrepo un poco con vosotros en cuanto a la estructura de poder en Irán. Creo que efectivamente hay un líder supremo, pero no es un líder absolutista. La estructura de poder en Irán no es monolítica. Hay centros de poder. Y yo creo que eso hay que entenderlo bien. O sea, no es una teoría que yo tenga, sino es una teoría que incluso defendía el antiguo ministro de Asuntos Exteriores, Joschka Fischer, después de haber mantenido miles de contactos y estudiar mucho el caso, y en el que coinciden pues, Javier Solana. Dicho esto, efectivamente el líder supremo tiene la última palabra, pero, como digo, no es absolutista. Hay un equilibrio muy complicado de poder, reformistas, muy conservadores, liberales. A todos ellos, Rouhani tiene que darles algo. Vamos a ir viendo a lo largo del periodo de negociaciones muchos obstáculos en el camino y muchas reacciones incontroladas. De hecho, cuando Rouhani volvió de Estados Unidos, el líder supremo dijo que habían ocurrido cosas que no eran aceptables y él fue recibido con huevos en Teherán, por ejemplo. Pero lo que está claro es que creo que cuenta con un apoyo de la población mayoritario.
y eso le da mucha fuerza. Creo que la primavera árabe se ha traducido en Irán en una elección por sorpresa de este líder. Nadie esperaba que ganara en la primera vuelta y con tanta ventaja. Yo creo que ha sido una protesta, un descontento pacífico, electoral, pero que tiene una lectura importante. En Irán también es temerosa de que esas protestas puedan de alguna manera introducirse en su territorio. Es decir, yo creo que él tiene mucho poder y creo que tiene prisa, porque si no cumple, como decía al principio, algunas de sus promesas electorales, y algunas son muy revolucionarias, como por ejemplo suavizar el código de vestuario para las mujeres, se ha pronunciado en contra de la segregación por género en las universidades. Él ha lanzado mensajes a través de Twitter, está a favor de Facebook. Es decir, hay pasitos poco a poco que han calado en la población joven y, por supuesto, ha dado mejoras. O sea, la economía, como decías al principio, es un auténtico desastre. No hay para comprar pan, la gente no puede reparar una rueda, la industria automotriz está realmente... Pagar a los trabajadores. O sea, y la gente necesita una mejora económica. Y eso, la única forma de conseguirlo es consiguiendo, o sea, un levantamiento paulatino, lógicamente, de las sanciones. Es que no hay vuelta de hoja y lo necesita ya. Bueno, pero si hablamos del verdadero poder, bueno, claro, hay el líder espiritual Khamenei. Sin su palabra no pasa nada, su última palabra no pasa nada. Y él es elegido por la asamblea de, ¿cómo se dice? Una asamblea de clérigos. Sí, de clérigos son... se llama asamblea. Son 10 miembros que tienen el derecho de elegir el líder y también de decir, bueno, gracias, ahí es la puerta, vamos a elegir un otro líder. Y el cambio que había es importante con las negociaciones ahora. Antes las negociaciones eran con el Consejo de Seguridad Nacional, y ahora Rouhani dice no, es el Ministerio de Asuntos Exteriores. Es un cambio bastante... Sí, claro. Y otra ventaja de Rouhani, no tiene las dificultades con el Majlis, con el Parlamento, como Ahmadinejad, porque el Parlamento estaba contra Ahmadinejad, porque él estaba destruyendo todas las relaciones exteriores y todo con su manera de hablar. Y ahora con Rouhani, cuando él llegó al Majlis, al Parlamento, con su lista de ministros, eran solamente 3 rechazados por el Parlamento y todos los otros, los más importantes, estaban aceptados. Así que hay una mejor relación para cooperar. Y el Parlamento tiene algún poder, claro que sí. Pero yo creo que el verdadero poder, en el fondo, es la economía, que está controlado sea por las guardias revolucionarias o por algunas fundaciones religiosas. Son los grandes jugadores de la economía. Bueno, y para ellos hacen presión también de cambiar algo, porque con las acciones las pérdidas son enormes para ellos. Sí, la clave está en la economía, sin duda, en el frente interno, por así decirlo, y por eso yo creo que están llevando a cabo una apertura. Pero por otro lado también está no solo escepticismo, sino que confianza de Israel. ¿Cómo se explica? Para poder entender un poco más para nuestros televidentes latinoamericanos, digamos, porque aquí hay también factores de geopolítica, que uno dice, bueno, ¿por qué en estos momentos, por ejemplo, las monarquías del Golfo están más cercanas a la postura de Israel, pese a que desde el punto de vista, digamos, de vecindario, unos son suníes, los otros son chiitas, entonces hay aquí... Exactamente. ¿Cómo se explica esto? Tiene miedo de la supremacía de Irán. Bueno, Irán prácticamente quedó como la única fuerza fuerte en todo lo que es la región, que realmente se presenta siempre como el adversario mayor de Israel, ¿no? Incluso con todas las declaraciones y la retórica de Ahmadinejad por 10 años en cuanto a la destrucción de Israel, todo eso, aunque hay una controversia sobre qué es lo que exactamente dijo, pero al final lo dijo y nunca tomó alguna ocasión para decir que no, eso no dijo nunca. Entonces, bueno,
hay un temor real en Israel, no tanto por Irán y por su bomba, creo, pero por lo que hace Irán con sus aliados, como la Hezbollah en Líbano, y con sus aliados en los territorios palestinos, ¿no? Porque al final Irán estaba financiando estos grupos, estaba dando premios para mártires, ¿no? Que se lanzaron algún atentado de autobomba y de suicidio. Entonces sí, ¿no? Este temor es real, pero con otro gobierno en Israel que no sea tanto de derecha y tan intransigente como es el de Netanyahu, también sería un poco más fácil negociar, ¿no? Porque al final ellos no aceptan ningún tipo de avance, ¿no? Ningún tipo de cambio climático, sino que simplemente dicen, bueno, hay que levantar las sanciones en el momento que Irán cumpla con todas las demandas que tengamos, y eso es prácticamente deshacerse de todo lo que es el programa nuclear, y eso no va a pasar. Entonces, ahí yo veo el peligro real para estas negociaciones, en esta posición muy dura de Israel y las repercusiones que esta posición tiene en el Congreso de Estados Unidos, porque al final Barack Obama o el ministro de Exteriores John Kerry pueden negociar muchas cosas, pueden llegar a hacer un acuerdo, pero si eso no pasa por el Congreso, se queda frito, ¿no? Y por eso ahí está otra tarea de la diplomacia, más que todo de Estados Unidos, de convencer a Israel que eso realmente puede ser algo que sea útil para Israel también. Pero eso es un poco complicado, ¿no? A propósito de lo que... Sí, son estas negociaciones entre los Estados Unidos e Israel. Sí. Claro, es muy complicado, pero tiene sentido. Sí. O sea, tiene sentido. Yo... Bueno, sobre la enemistad que hay en las monarquías del Golfo con Irán son ancestrales, o sea, se remontan al principio de los tiempos, son religiosas y son incluso geográficas. Un ejemplo muy sencillo es que el Golfo Pérsico se llama Pérsico para Irán, y para las monarquías del Golfo se llama el Golfo Arábico. Claro. O sea, tienen además las monarquías del Golfo un miedo casi paranoico a las minorías chiíes que tienen en sus territorios, y luego ellos necesitan también, o buscan un monopolio. Arabia Saudita en el caso de petróleo y Qatar, que son las dos además monarquías wahabistas, suníes, en el caso del gas. Hay otros países en la región como Kuwait, Emiratos Árabes, Omán, por ejemplo, que es mucho más neutral, que ha sido casi intermediario también entre Arabia Saudita y Estados Unidos, que es un interlocutor y que espera también que estas negociaciones, o sea, que Irán se abra, porque acaban de firmar un acuerdo, 60.000 millones de dólares en los próximos 25 años para el suministro de gas, si en algún momento hay algún gasoducto que pueda llevar Irán. Evidentemente ellos quieren mantener la hegemonía económica y política de la zona, y Israel también, el status quo también. Y por supuesto creo que Israel también. Israel necesita, dicho muy sopetón, necesita enemigos en la zona, necesita un diablo, porque eso de alguna manera es lo que justifica su política exterior. Pero esa forma de hacer política de una manera tan intransigente creo que también va a cambiar, tiene que cambiar, porque está cambiando la situación en Oriente Medio. Yo lo que veo es un intento, una lucha de poder soterrada entre Estados Unidos e Israel. Creo que Israel está muy descontenta con la forma en que Estados Unidos está haciendo política en la región. Estados Unidos no está contando con Israel, no hizo lo que Israel quería, por ejemplo, en Siria. Está frenando Israel. Está frenando Israel. Estados Unidos está muy descontento con Israel porque está impidiendo que el conflicto en Oriente Medio no se resuelva. Está permitiendo Israel la construcción permanente de asentamientos, cosa que a Obama no le gusta nada. Entonces, como todo está relacionado con todo, entiendo la posición de Israel. Va a intentar, y de ahí su acercamiento con las monarquías del Golfo, que esta oportunidad, no sé histórica, pero muy aprovechable, de alguna manera intente fracasar. Si esto lleva a buen término, Israel tiene que recolocar
su discurso porque se queda solo. Sí. Por lo menos en este momento, si hay un contrato con Irán, si hay una solución pacífica con el programa nuclear, entonces Israel va a ser más aislado todavía, que es ya ahora. Y no solo eso, sino que además le van a obligar a concentrarse más en lo que es el diálogo con Palestina y a intentar de alguna manera que ese conflicto enquistado se resuelva, que es de alguna manera el problema número uno en la región. Interés. Los israelíes no tienen ningún interés de resolver ese problema. Claro, pero siempre ha tenido, de acuerdo a la situación en la región, una excusa para mantener esa política tan intransigente. Sí. Volviendo, digamos, al tema de nuestro programa, por así decirlo, claro, es bastante compleja la situación porque, tal como tú mencionabas, todo está vinculado, digamos, y no se puede hablar de un problema en forma aislada, sobre todo en esa región del mundo que permanentemente es tan convulsa, tan conflictiva, ¿no? Bueno, pero volviendo al tema que tenemos en nuestro programa, ¿realmente creen ustedes que será posible que se arribe a un acuerdo más allá de estas negociaciones con todos los problemas que eso significa? Bueno, creo que como el interés es mutuo, ¿no? En salir de esta situación de confrontación eterna de 34 años sin hablar, sin diálogo, sin buenas relaciones. Entonces, creo que sí es posible, pero no hay garantía para eso, ¿no? Porque realmente hay un montón de obstáculos que pueden hacer que un acuerdo fracase, ¿no? En ambas partes de las negociaciones, como explicamos ya antes. Pero creo que hay una situación histórica que ambos lados tienen más interés que nunca en cambiar la situación, ¿no? Hace 10 años, hace 15 años, hace 20 años era diferente, ¿no? Hubo otras alianzas, hubo una situación totalmente diferente, una estabilidad más o menos aclarada que presentaba algún tipo de seguridad para todos lados. Ahora con esta situación bien inestable, ¿no? No se sabe qué va a pasar en Libia, no se sabe qué va a pasar en Siria. El futuro de Irak está todavía en juego, ¿no? Entonces hay que buscar alianzas, hay que buscar estabilidad, hay que buscar confianza, ¿no? Y por lo menos, aunque a mí y a los Estados Unidos y a Israel y a muchos vecinos no va a gustar el sistema político de Irán por muchos años, ¿no? Y con razones, pero igual, al final hay un gobierno que ahora se presenta dispuesto a cambiar algo, a negociar, a mejorar las negociaciones, y sería realmente irresponsable no tomar esta posibilidad, en serio, ¿no? Sí, esos son los países clave también, Irak y Siria. Yo tengo un cierto punto que puede entender la situación de Irán, que dicen, bueno, si tenemos una bomba nuclear, entonces nos van a tratar en otra manera, como en Corea del Norte, porque estaban como un sándwich. Tenían los norteamericanos en Irak, tenían los norteamericanos en Afganistán, y Irán en el medio. A ver, yo quiero ir un poco más allá. A ver, a propósito de lo que tú mencionas, o sea, si Corea del Norte tiene la bomba atómica, si otros países también con regímenes bastante sólidos, o digamos dictatoriales, tienen la bomba atómica, ¿por qué, pregunta un poco, a ver, ¿por qué Irán no puede tener la bomba atómica? Es una provocación, ya lo sé. Para los iraníes, y mismo para ellos que son contra el régimen, dicen, tenemos el mismo derecho para defendernos. Y si tenemos la bomba atómica, estamos en una situación más segura. Bueno, Irán no puede tener la bomba atómica porque es firmante del Tratado de No Proliferación Nuclear. Sí. Y eso le desautoriza. Pero de la mentalidad. Son muchos en la calle que dicen... No hablan de eso porque son son contratistas del contrato de no proliferación y entonces no tienen derecho a construir la bomba. Sí. Y además, para cualquier que ahora en este momento es ilegal tener la bomba, para Corea del Norte era ilegal también. Corea del Norte es justamente el ejemplo que usa Benjamin Netanyahu para decir que no hay que tener confianza en acuerdos, en lindas palabras, porque teníamos acuerdos con Corea del Norte y a un año de estos acuerdos ellos conocieron su primer
test de la bomba, ¿no? Entonces, entiendo de alguna manera una desconfianza en el momento que la transparencia plena no exista, ¿no? Entonces, una clave para cualquier éxito es que los inspectores de la Agencia Internacional Nuclear tengan acceso pleno, aún a los sitios donde no tenían acceso en los últimos años, y puedan ver todo lo que Irán hace, ¿no? Irán, había muchas conversaciones sobre por qué no aceptar que Israel no sea la única nación, aunque clandestinamente, que tenga la bomba nuclear en la región. ¿Por qué si Europa vivía 50 años en paz por el equilibrio de fuerzas entre poderes nucleares, por qué eso no puede ser en esta región? Yo creo que eso es un juego con el fuego, ¿no? Lo mismo con Pakistán, ¿no? Yo no estoy contento que Pakistán tenga la bomba, ¿no? En el momento que uno lo tiene... No es con Pakistán y con Israel. No, sí, ya lo sé. Yo les quiero pedir, estamos llegando ya sin darnos cuenta al final del programa, y yo les quisiera pedir a ustedes dos algunas palabras conclusivas, porque ya estamos terminando el programa. Bueno, pues yo quería decir, lo único que queda es que espero que estas negociaciones sirvan para algo, que lleguen a buen puerto, que tanto Irán como los países que están de alguna manera conduciendo el diálogo en nombre de la comunidad internacional tengan la paciencia, la sensatez, la lucidez, la inteligencia de sortear todos los obstáculos que van a surgir en el camino, y que al final pues haya acuerdo. ¿Y tú, Cristina? Bueno, lo mismo, y yo soy, como siempre, optimista, porque la presión de ambos lados es bastante. Y vamos a ver en 3 semanas, cuando continúan las negociaciones, si hay algo más concreto ya, y porque hasta ahora, los últimos días, estaba tras puertas cerradas. Yo también quiero ser optimista, y quiero que eso sea la posibilidad de Obama de realmente ganarse el premio de Nobel de Paz que ganó hace con justicia. Bueno, les agradezco a ustedes su participación en este programa. Está claro que tenemos una mezcla de optimismo y escepticismo al mismo tiempo, pero bueno, esperemos que las próximas negociaciones en noviembre se llenen de contenido. Agradezco a nuestros televidentes en América Latina. Les recuerdo que pueden enviar sus comentarios y sugerencias a nuestra página web dw.de. Hasta pronto. Pásenlo bien.